Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, gracias por estar ahí. Es lunes 20 de junio, decenas de miles de personas secundaron ayer las protestas pacíficas convocadas por el Movimiento de los Indignados. Las principales ciudades de España y de Galicia acogieron manifestaciones en las que no se registraron ningún tipo de incidentes, pero sí se escucharon consignas muy concretas y peticiones muy específicas, entre ellas la posible convocatoria de una nueva huelga general. El éxito de la convocatoria ha animado al movimiento 15M a seguir con su protesta pacífica. Hay ya cosas convocadas para el próximo mes de julio, de las que hablaremos a continuación. Esta noche, en la portada de nuestro Vía V, nos proponemos analizar la vitalidad de un movimiento que muchos han ido dando por muerto prácticamente desde que surgió hace poco más de un mes, pero que cada día da síntomas de vitalidad y probablemente de que ha venido para quedarse. Como decíamos, analizaremos este movimiento esta noche con Domingo Bello Janeiro. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ernesto Sánchez Pons, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Madaba Monde, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido otra vez a Vía V. Gracias. Y José Antonio López Rey, muy buenas noches. Buenas noches. Te hemos escuchado ya grabado, pero estamos encantados de que estés en directo esta noche con nosotros. Yo también, muchas gracias. Bueno, pues decíamos, éxito de la convocatoria que ayer tenía lugar por parte del Movimiento de los Indignados. Prácticamente todas las ciudades de España acogieron manifestaciones multitudinarias en las que se resumían las consignas, las peticiones concretas de este movimiento que, lejos de estar formado solamente por gente joven, está cada día más nutrido. Vamos a recordar un poco qué sucedía ayer, como decía, en la práctica totalidad de España. El movimiento empezó hace poco más de un mes en forma de manifestación contra las injusticias del sistema económico y político. Se transformó en un campamento y después se trasladó a los barrios, donde se organizaron asambleas informativas. Los indignados se alimentaron de las redes sociales y ayer volvieron a sorprender. Más de 200.000 personas salieron a las calles de las principales ciudades del país para manifestarse en contra del pacto del euro, los recortes sociales y la corrupción política. Y que estamos hartos de que poderes económicos ejerzan realmente el poder en vez de la ciudadanía. Una marea multitudinaria, con jóvenes... Porque estoy indignada como todos. Porque hay que salir, hay que hacer algo. Y no tan jóvenes. No, sí, es que parece que sea una cosa de 20 añeros, pero yo voy a cumplir 40 años. Pues lleva un año y medio en el paro. Un año y medio en el paro, arquitecto, con 10 años de experiencia, sabiendo italiano, inglés y así está la cosa. Una manifestación pacífica. No funcionamos con la violencia, que somos un movimiento pacífico. Donde el ambiente festivo ha sido la nota dominante. Bueno, será un resumen muy resumido de lo que sucedía ayer en diferentes ciudades de España. Como decíamos al principio, el tono pacífico fue la nota dominante en todas las concentraciones que también tuvieron lugar aquí en Galicia. Vamos a visitar otra vez esas protestas de ayer en las principales ciudades de este país. Santiago, Vigo y A Coruña fueron las tres ciudades gallegas que congregaron las mayores concentraciones del movimiento 15M en nuestra comunidad. Y aunque las primeras previsiones no eran muy optimistas, No sé, decirte 400 a lo mejor. finalmente los ciudadanos sorprendieron a los propios organizadores. Me acabo de emocionar porque de repente éramos bastante poquitos aquí, ha empezado a venir una masa de gente y estoy muy contenta. Indignados de todas las edades, incluidos jubilados, familias, niños, trabajadores y parados, cada uno con su reivindicación. Pagamos muchos impuestos y luego no hay trabajo para los demás que están sin él. Eso de entrada. Luego por la gran corrupción que hay a todos los niveles. Llevo 4 años parada y no encuentro trabajo. Soy maestra de educación infantil y llevo mucho tiempo sin trabajar. No hay empleo ni acceso a las viviendas para los más jóvenes y para los más necesitados. La única persona que trabaja en mi casa soy yo. Y somos 5. Tampoco podían faltar las pancartas y las consignas. 12.000 manifestantes en Vigo, 15.000 en Santiago y 6.000 personas en las calles de A Coruña, aunque los indignados garantizan que no es tanto una cuestión de cifras, sino más bien de motivación. Bueno, una aproximación numérica que solamente es una aproximación, en cualquier manera contentos con lo que pasó ayer. Sí, muy contentos, desde luego, porque se está multiplicando cada vez más el movimiento y sobre todo cuando la gente lo daba ya por muerto, que no iba a volver varias a ser veces gente. os han dado por muertos ya. Sí, y centrándolo en los actos violentos de unos pocos que hemos condenado desde Democracia Real y desde todos los movimientos que formamos parte del movimiento 15M, lo hemos condenado, pero se ha centrado bastante en eso y se ha demostrado ayer que esto es como una bola de nieve, que cada vez va entrando más gente a participar. Tú que estás vinculada al movimiento desde el principio, ¿en qué ha ido cambiando? ¿En qué ha ido cambiando? Bueno, nos hemos ido lo que nos reclamaban la primera vez, un grupo de expertos, más apoyo intelectual, eso lo vamos teniendo, porque como te digo, se va uniendo más gente y entre ellas intelectuales, economistas, abogados, y nos van dando ese apoyo.
Por lo demás, igual que al inicio, seguimos protestando contra lo mismo, contra los mismos y apuntando a lo que consideramos que son injusticias y que no debemos pagar los ciudadanos. José Antonio, ¿cómo viste tú lo que pasó ayer en toda España? Pues más o menos en la línea que dice ella. El movimiento está más fuerte y yo creo que se va a ir fortaleciendo en la medida en la que la distancia que hay con la clase política o con la casta política se hace cada vez mayor. Yo tampoco veo por parte de la élite de los políticos y tampoco de los medios de comunicación, empiezan también a distanciarse y a marcar distancias cuando yo creo que es un sentimiento bastante generalizado, no entre la gente que puede manifestarse ayer en cualquier ciudad, sino por cualquier ciudadano. Entonces se están alejando bastante de lo que piensa la gente en la calle. Ernesto. Sí, yo creo, liando con lo que acaba de decir José Antonio, yo creo que el debate está mal situado en este momento en la sociedad, en los medios, pero sobre todo en la clase política. Es decir, lo que se está debatiendo es si detrás del movimiento está la cale borroca, que es una preocupación tremenda de determinados medios y determinados políticos, si para la manifestación de Madrid pidieron la autorización, no sé quién, de Ribatasuna y estas cosas, y no se está yendo al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es, a mí me parece, para caerse la cara de vergüenza no solo a la clase política, sino a todas las clases dirigentes de este país. Las fotos de la manifestación de ayer es la foto del fracaso colectivo de un país que ha sido incapaz de plantarle cara a todas las aberraciones, los despropósitos, las soberbias y todo lo que ha acontecido en este país en manos de la clase política y de las clases dirigentes, porque estamos hablando de la clase política, pero a lo mejor tenemos que hablar menos de la clase política y más de la clase financiera y de los banqueros y de esta gente. Yo, cuando veo la foto de la manifestación en Madrid, en Santiago, en todos los sitios, yo creo que es la fotografía de un fracaso colectivo. Este es un país que tenía una indignación contenida, que no sabía expresarla y que han tenido que venir, y lo digo con todo el cariño y todo el respeto, evidentemente, unos jovenzuelos a decir, oye, que estamos indignados, el que quiera que nos siga. Y resulta que lo ha seguido la tira de gente. Y la clase política, como está viviendo en un palomar muy alejado de eso, pues es que discuten si había 125.000, si los que fueron a votar eran más que los que fueron a la manifestación, si no sé, y no se está entrando en el fondo del problema. El fondo del problema lo acaba de decir ahí una señora, es que en su casa son 5 miembros y trabaja una. Y lo acaba de decir una chica licenciada en magisterio que lleva 4 años licenciada y no ha encontrado trabajo. Bueno, esos son los problemas que tiene el país. Que había lavado 2 idiomas y que lleva 10 años. Es que esos son los problemas que tiene el país. El problema que tiene el país no es si se han manifestado 200.000 y en las elecciones han votado 35 millones. Ese no es el problema es otro. Es un problema mucho más serio que todo esto, claro. Domingo. Sí, efectivamente, yo creo que Magda apuntaba ahí alguno, y bueno, y vosotros también, por supuesto, pero algunos de los aspectos sustanciales. Primero, erradicar la violencia que efectivamente hubo, porque en todo este tipo de movimientos masivos hay mucha gente muy variada, lógicamente, y toda la generalización siempre es injusta porque efectivamente conlleva una carga inevitable de disconformidad con la realidad. Entonces, en ese movimiento hay gente violenta, hay gente irracional, hay perroflautas, de todo tipo también, pero hay un colectivo importantísimo, digo. Tú decías que desterrados no, sí, te voy a dar la razón. Partiendo de que hay de todo. Pero el colectivo máximo, mayoritario, y tú también apuntabas otro detalle muy importante, es que ese movimiento hay que canalizarlo, es decir, es un movimiento de constatación de un divorcio entre la realidad de la sociedad civil y sobre todo la clase política, la clase económica, dirigente, que hay que canalizar, es decir, porque yo creo que efectivamente no todos saben perfectamente, bueno, las medidas del pacto del euro y sobre todo también incluso qué otras alternativas hay, pero por ejemplo sí es cierto, y tú Ernesto alguna vez yo creo que lo habías apuntado, de ¿para qué sirve el Senado? Incluso puedes ir más allá, es decir, ¿para qué sirve también el Parlamento, el Congreso de los Diputados con el sistema electoral que está establecido? Pues mira, con que se reunieran en el despacho del presidente del gobierno los 3 jefes de los partidos ya decidían las cuotas del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de las leyes o de lo que quisieran hacer, porque realmente en un sistema parlamentario... Hay una cosa que tú sabrás mejor que yo, probablemente, no sé si lo sabéis vosotros. Creo que no hay ni una sola iniciativa popular en este país que haya salido adelante en el Parlamento. Bueno, ni una sola iniciativa popular. Pero ahora Magda, hay que aprovechar
esa conciencia colectiva, ciudadana, en muchos aspectos, es decir, y sobre todo, por ejemplo, incluso en el sistema electoral, porque hay algunas de las propuestas, y corrígeme si, bueno, ya me corrige Fernando de sobra, sobre una convocatoria de huelga general, puede ser. Ayer se habló de esa posibilidad. Claro, eso está establecido de acuerdo con la Constitución solo como un derecho de los trabajadores, no de colectivos. Otra sobre un referéndum. Un referéndum también necesita El rey, si no me equivoco, es el que bueno, puedes conseguir 500.000 firmas acreditadas y en todo caso con propuestas concretas que no van a poder afectar a materias que están reguladas por leyes orgánicas. Y por ley orgánica está regulada, pues por ejemplo, la ley electoral, la ley tributaria o por ejemplo las materias que afectan a cuestiones internacionales. Por tanto, está muy bien de punto de partida, pero ahora hay que aprovechar esa sinergia para que redunde en beneficio colectivo de todos. Hay también una propuesta de reforma del sistema electoral que lo podéis ver en la página del Consejo de Estado, bueno, porque hay distintos sistemas. Una vez que creo que partimos todos, los políticos serios, sensatos, que también los hay, y que han escuchado, que tratan de escuchar, no el que se intenta aprovechar del sistema, pero sí que los hay, que saben que la gente lo está pasando mal, que hay paro, que hay cada vez más divorcio, como lo demuestra la encuesta del CIS, entre la sociedad civil y la clase política. Hay políticos que están concienciados precisamente de que hay que atender a la sociedad y que la soberanía reside en el pueblo. Me gustaría muchísimo saber los nombres de esos señores que están concienciados que hay que atender a la sociedad. Es que si te lo digo tú no estás de acuerdo, porque ya te digo, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo. No, ya sabes que no estoy de acuerdo, que estén concienciados con lo que está haciendo la sociedad. Carlos Negreira, que no utiliza el coche oficial, por ejemplo. Sí, todo eso está muy bien, pero no es un problema de coches oficiales, como tú sabes. Pero también es un problema de coches oficiales. Oye, que en el Ayuntamiento de La Coruña 6 coches oficiales. Es un problema de demagogia, es un problema de no hacer demagogia. Ya que das nombres, también te voy a dar nombres. La señora Cospedal ha dado hoy el discurso de investidura y ha tomado una serie de medidas importantísimas, fundamentales. Por ejemplo, que va a prescindir del Defensor del Pueblo, del Consejo Nacional de la Competencia, que va a privatizar la televisión. No, del Consejo Nacional es nacional, del Consejo del Consejo de la Competencia, Consejo Nacional de la Competencia y Consejo Económico y Social. En total, el 0,07% del presupuesto de Castilla-La Mancha. Es decir, lo que se está haciendo en este país, con las medidas que se están tomando en este país, es absoluta demagogia. No hay un político serio que afronte con seriedad y con rigor los problemas que tiene el país. Hay que empezar por Domingo, vamos a ver una cosa. Estamos hablando de los políticos. Yo lo que me gustaría saber es si habéis observado un cambio en... Yo sabía que a mí no me iba a dejar pero si te he dejado hablar, vamos a discutir por esto. Un cambio en la percepción que los políticos tienen del movimiento. Hablo de la época de la campaña electoral en la que, probablemente el movimiento era percibido con un cierto oportunismo por parte de algunos o con un respeto exagerado por parte de otros. Superado el 22M, ¿ha cambiado la actitud de la clase política hacia el movimiento? De tener durante la campaña guiños de los partidos políticos que creían que podían sacar más votos del movimiento, a cerrarse todos, a desacreditarlo, como se vio después de lo del Parlamento. Nosotros hemos condenado la violencia, pero yo todavía no he recibido ninguna disculpa por meterme en el grupo de Caleborroca, porque no me considero Caleborroca. Yo condeno la violencia por ambas partes, porque la carga de Barcelona me pareció desproporcionada y una salvajada, y nosotros condenamos, intentamos mantener bajo control, incluso hablamos con la policía antes de hacer una manifestación para coordinar que no pase nada, y a nosotros no se nos disculpa a nadie, lo único que se intenta es desacreditar y centrar donde interesa. Sobre todo, el día del Parlamento se centró en la violencia y nadie se acordó de que ese día se estaba recortando en sanidad, se estaba recortando en becas, porque está muy bien utilizar a los indignados para centrarnos en los 4 Caleborroca y mientras tanto vamos recordando por aquí que están pendientes de otra cosa. ¿Están reaccionando mal los políticos, José Antonio? ¿En un movimiento de esta naturaleza o es normal que el establishment, digamos, se proteja? Lo normal es que en el momento en el que el movimiento empieza a ser percibido como algo que puede hacer cambiar las cosas, aquellos que no quieren que cambien las cosas se vean atacados. Evidentemente se empiezan a distanciar, dejan de hacer guiños, dejan de parecerles simpáticas la gente que está protestando en la calle y empiezan a articular otra serie de un discurso diferente y a utilizar todos los medios que tienen para ponerlo en práctica. El día de lo del Parlamento, la condena de los medios y lo que se oía en los medios y la palabra radicalización del movimiento o la violencia del movimiento era
era vomitivo, porque como dice Mada, no se decía lo que se estaba recortando en el Parlamento, ni se dice que el presidente de Cataluña estaba traicionando el programa electoral con el que llega con el que se presenta a las elecciones. Exactamente, y lo que está haciendo es traicionar a mucha gente que a lo mejor lo votó. Y entonces, ¿qué es? ¿La ciudadanía que estamos aquí? No, es que podemos no votarlos la siguiente vez, hasta dentro de 4 años. Es que estamos cansados, están cansadas, la gente está cansada. Porque no me importa que un ministro hable de economía, no, es que la hipoteca hay que pagarla. Es que, bueno, pues entonces no puedo pagarla, le doy las llaves de la casa a la caja de ahorros. Es que no vale, porque sigues prendado. ¿Cómo que sigo prendado aquí? Sí, esto pasa en otros sitios. No, pasa en España. ¿Cómo que pasa en España? Bueno, pues vamos a intentar cambiarlo. Ni el PP ni el PSOE quieren cambiarlo. Y más cosas, un apunte. A mí me parece sangrante que, por ejemplo, el Santander, de sus beneficios, paga Hacienda el 0,5% y los autónomos pagan el 20%. O sea, me parece sangrante que siempre es el más pequeño el que está aquí pagando los platos de lo que han creado otros, porque esto no ha sido más que el juego de unos cuantos que se han querido enriquecer, han especulado, para mí han hipotecado nuestro futuro y quieren seguir hipotecando nuestro futuro, como en el caso de Grecia, que quieren seguir hipotecando más a la ciudadanía. Entonces, bueno, Grecia ya tiene poco. No, Grecia ya... José Antonio, yo todos creo que hay que hacéis. El movimiento hace un movimiento, valga la redundancia, muy interesante al día siguiente o el mismo día de los incidentes de Cataluña. Es decir, porque los incidentes de Cataluña evidentemente son reprobables, es decir, no se pueden admitir y sin embargo lo dice Magda por las dos partes, sí, también fue excesiva. Los interesados tratan de aprovechar ese movimiento para calificarlo todo. Y yo creo que al día siguiente es cuando realmente el movimiento del 15M sale a la luz y sale a flote. Por supuesto. O sea, si ese día se queda... Perdón, que insista, hay una imagen, perdona, del Parlamento que me llama mucho la atención, que me parece muy simbólica, que es el momento del helicóptero. Sí, vale, yo no sé si es un símbolo de que efectivamente los caminos están en sitios distintos. Y tú lo decías que estaban totalmente descoordinados con la realidad social, el político que llega allí con el helicóptero. Además a mí me parece un teatrillo, porque era un grupo de todos en un autobús y meterlos todos a la vez en un autobús. Después, Magda, también yo creo que ahí contábamos la anécdota que, claro, tampoco es muy agradable, la del invidente al que le querían robar los perros. Es un movimiento magmático. Y el señorito que pedía auxili, que es el mismo que han cogido a 160 por hora y sin puntos en el carnet de conducir. Claro, en cualquier caso, sí que se detecta... Es un movimiento generalizado que lo que decías tú es cierto que, y además, y salió aquí el portavoz del Bloque Nacionalista Gallego que quería compadrear con los de movimiento. Sí, sí, pues para que no, si aquí estamos. Y no, mire, este es un movimiento serio de indignados, que además, efectivamente, yo creo que ahí el otro día decíamos lo mismo, genera simpatía, pero hay que canalizarlo bien, porque si no también es un movimiento que se puede volver incluso contra la propia credibilidad, que ya no tenemos mucha, internacional económica del país. De momento se está observando con mucho interés desde fuera, ¿no? De momento. ¿Qué más da? Claro, ¿Qué más da? Es que todo se vuelve con la credibilidad. ¿Qué más da? Es que solo faltaría ahora que la gente no pueda protestar ni pedir más democracia, porque los mercados... Vamos, no voy a decir yo lo que pienso de los mercados. Cuando dices que la clase política es corrupta, enseguida te salgan, oiga, que no todos. Pero cuando aquí se generalizó, pero todo el movimiento no pasaba nada. Con el movimiento se podía generalizar, pero los políticos dices, la clase política es corrupta. Oiga, que no todos somos corruptos. Pero luego para que el resto sí que generalizamos. Por eso digo yo que no vosotros, es decir, que en Barcelona estuvieron especialmente ágiles y listos en separar eso, porque si no hubiera sido demoledor eso. Que yo creo que va en el sentido en el que dices, el movimiento estaba languideciendo y pasa lo del desalojo de la Plaza Cataluña para la celebración del Barça. Esa misma noche volvió a tener mucha más gente. Pasa lo del Parlamento y la manifestación en Barcelona creo que fue de las más multitudinarias. Cuanto más se evidencia esa contradicción entre lo que intentan decir los políticos, o algunos políticos, por intentar hacer alguna salvedad, pero vamos, yo creo en general la casta política, los medios de comunicación que están más o menos, son correa de transmisión de estas élites políticas, la ciudadanía lo ve claro. Perfectamente, además. Entonces, más muestras de solidaridad va a ir teniendo el movimiento y yo le auguro una larga vida al movimiento. Vamos a hablar también del futuro del movimiento, pero hablamos un poco del tono que están empleando los políticos en las últimas horas. Yo creo que después de las elecciones del 22 de mayo, hoy han seguido hablando, prácticamente todos los días, con un motivo o con otro, hay alguien que se pronuncia al respecto. Vamos a escuchar una batería de intervenciones de partidos, o sea, de representantes de partidos de derecha y de izquierda y de algún sindicalista. Yo creo que frivolidades acerca del sistema no.
Indignación acerca de las cosas que funcionan mal, sí. Acerca de los casos de corrupción, sí. Acerca de los políticos que mienten, sí. Acerca de todo, pero concretando con nombres y apellidos que se puede hacer. E que evidentemente os que creemos na democracia pensamos que ese é realmente o sentir do povo. España no se merece una huelga general. Es más, a España no le ayuda que se produzca una huelga general. Si finalmente llegan a esa decisión, nosotros tendremos en consideración y la valoraremos y diremos nuestra opinión. Al funcionamiento democrático no hay alternativa. Y el funcionamiento democrático es con partidos políticos. Nosotros estamos escuchando con mucha atención todo lo que se dice en esas acampadas y en esas manifestaciones. Y hay muchas cosas que no son útiles. Pues es un acto de, yo creo, de esperanza, ¿no? Y de lucha por intentar estar en una mejor situación. Y bueno, pues eso hay que respetarlo, por supuesto. Bueno, veíamos también a Pau Gasol, pero José Antonio, me sorprende mucho que hay un hilo conductor en la práctica totalidad de las intervenciones de los políticos, que es esa apelación a la santa democracia, como si este movimiento estuviera merodeando fuera de la democracia. Sí, es que es la política formal o los políticos que viven de la democracia formal, de las instituciones, que son, vamos, son sagradas, no lo sé, pero tremendamente importantes, por supuesto. Pero no estamos en el año 77, ni en el 81, ni acabamos de vivir un golpe de Estado. La democracia ha avanzado mucho. Hay muchas generaciones de jóvenes que se han ido incorporando a la vida normal de este país y que quieren profundizar en la democracia, y es razonable. Mi compañero, que es abogado, de Derecho, sabrá mejor que yo si si las constituciones se tocan habitualmente en otros países, que yo creo que es bastante habitual. Pero aquí no se puede tocar, ¿no? Es algo que no... Y si no se puede tocar, entonces hay como un montón de frenos. Ya que me aludes, hay un título específico y se ha modificado varias veces ya la Constitución desde la entrada en vigor, que es el título 10º, que es la reforma de la Constitución. Por lo tanto, se puede modificar. Y hay, como ya he dicho antes, y podéis veros ahí, Magda, porque creo que es bastante interesante, porque una de las cosas, lo que tú lo decías muy bien, una democracia formal, con libertades, porque aquí hay libertad de expresión, hay libertad de voto, pero eso no configura como tal que exista, que eso es el equívoco que hacen, yo creo que por ignorancia, muchos de los que dicen la democracia es intocable, la democracia... No, mire, la democracia parte de un principio elemental, la soberanía reside en el pueblo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el pueblo elige unos representantes y puede controlar a esos representantes. Hay distintos sistemas, incluso de representación proporcional. Claro, pero parece que a los partidos les asusta mucho la posibilidad de que se influya desde fuera de los partidos. Lo que hay, ¿sabes lo que hay? No hay ni siquiera democracia, hay partitocracia o partidocracia, en donde tres jefes, déjame terminar, Ernesto, en donde tres jefes de cada uno de los gobiernos tiran la lista. Entonces, es más, se podía ahorrar el Senado, el Congreso, incluso las elecciones de listas. Con que votes a uno ya está. Mira, los demás hacen todo. Y que después ahí, espera un segundo, y después un principio fundamental de la democracia es la división de poderes. Es decir, que el legislativo controla al ejecutivo. ¿Cómo va a controlar si el que elige a todos es el mismo? Y después, aún encima, esos son los que eligen al Poder Judicial. Sobre todo Antes de terminar, dile a Fernanda que no te deja terminar las frases. Ya me interrumpe. No, te interrumpe siempre. Mira, efectivamente, la Constitución se puede reformar, pero no se ha reformado, no se ha tocado. Que se ha reformado, hombre. Pero no se ha reformado los principios básicos, es decir, lo que se está pidiendo que se reforme para cambiar la forma de ser del país. La ley electoral se puede cambiar, pero no se ha cambiado. La presencia de corruptos en las listas no se ha cambiado. Se podía haber cambiado, pero no se cambió. El transfugismo... Imputados, dices, ¿eh? Imputados, no, digo de corruptos, es decir... ¿Pero iba Roldán en alguna lista? No iba Roldán, iba Camps. ¿Está condenado Camps? No está condenado, pero... ¿Pero lo dices tú? No lo digo yo, lo dice la Policía Judicial. Y yo, si lo dice la Policía Judicial... Pero hay un proceso judicial en marcha. Hay un proceso judicial en marcha. Respetar un poco las... respeto todo. La Policía Roldán es corrupto porque lo dijo una sentencia, ¿sí o no? Y el señor Camps ha admitido él que le regalaron los trajes, ¿sí o no? ¿Qué más quieres? ¿Que te lo firme por escrito? Yo no ¿No sabías que Camps había admitido los trajes de regalo? Tienes que leer los periódicos, Domingo, eso lo han publicado la prensa. Pero yo soy un jurista, yo leo sentencias, no leo periódicos. Para hablar en términos, será un presunto corrupto. No, es un corrupto. No nos detengamos en Camps, que daría para un corrupto razado. Pero tú estás de acuerdo con la presencia de imputados en las listas. ¿Estás de acuerdo, Domingo? ¿Estás de acuerdo con la presencia de imputados? Pero imputados, ¿qué
imputados sí, pero de acusados no. Por ejemplo. De imputados sí. Claro, imputado puede ser cualquiera, pero un acusado por la Fiscalía ya no es lo mismo. Si la Fiscalía lo acusa, la Fiscalía ya tiene otras cosas. Eso no se ha cambiado. Domingo, no lleves el debate a situaciones de extremos estúpidos. Es decir, en estos momentos... El único corrupto Roldán. Condenado. Pero si ya sé que Roldán es corrupto, pero si ya lo sé, pero mira, Louzán, que no está imputado, le adjudicaba obras a la empresa de su chofer. A mí me da igual que esté imputado, que no esté imputado, que esté acusado, que no esté acusado. El señor Louzán no es digno de estar en esta democracia. Y eso se pudo cambiar, mira, y no se ha cambiado. Tú te prevaleces de que el señor Louzán no te está escuchando y no te interpone una querella. Porque supones tú. Porque a mí me lo dices y te vamos a sancionar. Me lo defiendes delante de Tribunal de Justicia. Este es uno de los puntos. Es que el señor Baltar... O sea, yo estoy hablando de principios generales y tú me estás descendiendo un detalle... A ver, no interrumpamos, sino... No se han hecho los cauces legales para que el señor Baltar no se esté riendo a la cara de la población de este país. Es decir, eso es lo que se pide que se reforme. Eso es lo que se pide que se reforme. ¿Por qué Marcelino Iglesias se pone tan fiero y dice, es que hay unos cauces establecidos? Porque él ha presentado en su partido imputados en Melilla y tránsfugas en Melilla, después de firmar un pacto de transfugismo. Lo que no quieren, la clase política que hay, por eso yo decía antes que es la foto de un fracaso, es que no han querido escuchar. Vamos a ver, tú como tienes tanta historia, pues recuérdanos entonces el problema que tuvo cuando fue presidente del Consejo de la Juventud el ministro de Fomento, por ejemplo. Vamos a ver, el debate es mucho más amplio que la situación. Domingo, vamos a ver, vamos a avanzar un poco. Hay una cuestión que acompaña al movimiento desde el principio, que tiene que ver con el futuro del movimiento y con la articulación, por favor, con la articulación de mensajes. Es una crítica que se hace desde siempre, que si como consecuencia de ese régimen asambleario con el que funciona no está claro qué es lo que se solicita, es una de las críticas, digamos, que acompaña el movimiento desde siempre. Y por otra parte, hacia dónde camina. Vamos a escuchar algunas de las claves de por dónde puede circular el movimiento y cosas concretas que están ya convocadas para las próximas semanas. Segunda manifestación y segundo éxito rotundo de asistencia. Los indignados tenían claro por qué estaban allí. No somos mercadería en manos de políticos ni banqueros, no al pacto del euro y no a la reforma laboral. Pero una vez más la pregunta volvió a ser la misma. ¿Y ahora qué? Aunque ellos se lo esperaban y ya tenían las respuestas preparadas. La próxima manifestación será el 15 de octubre, la misma fecha en la que se celebrará un referéndum popular que aspira a conocer cuántos ciudadanos respaldan las reivindicaciones del movimiento. La plataforma Democracia Real Ya también ha empezado una recogida de firmas para cambiar la ley electoral a través de una iniciativa legislativa popular y aseguró que seguirá intentando frenar los desahucios en diferentes ciudades. Pero la gran novedad del 19J fueron las peticiones a favor de una huelga general. Los sindicatos afirman que valorarán la convocatoria, aunque apuestan por intentar primero agotar el diálogo. Los indignados garantizan que no pretenden convertirse en un partido o en un sindicato, ya que su objetivo principal es transformar profundamente la forma de hacer política en España. Bueno, son algunas pinceladas de hacia dónde pretende caminar el movimiento 15M. De momento ya hay una cosa convocada, que son una serie de marchas que confluirán hacia Madrid. Cuéntanos un poco cómo es el plan. Sí, están caminando. Bueno, nosotros han convocado las acampadas y salen hacia Madrid y van parando por los pueblos para ir concienciando a la gente, explicándole a la gente el movimiento y lo que busca el movimiento. Yo creo que cuando nos dicen no tenemos nada concreto, ir contra el pacto del euro es ir contra algo en concreto, que es que nos suban los años de jubilación, rebajen las pensiones, nos quieran bajar los salarios y nos quieran recortar en sanidad, en educación y privatizar. Yo creo que vamos con algo bastante concreto, contra una política que no representa lo que votamos ni nos están representando nuestros políticos, porque esa política la están decidiendo los mercados y la banca, los que se siguen enriqueciendo a costa de esto y están tomando una serie de políticas que parece que no aprendieron nada, por ejemplo, de la gran recesión, donde se equivocaron con una serie de medidas muy similares y se llegó al estado de bienestar. Ahora están minando el estado de bienestar, a costa de que unos cuantos quieren seguir enriqueciéndose. Y mientras esto yo creo que es como un grifo, que cuando daba estaban hinchando el globo y hasta que estallara. Y ahora mientras gotee, vamos a coger las últimas gotas hasta que estalle por donde tenga que estallar. En cualquier caso, José Antonio, más a medio y largo plazo, ya te lo hemos preguntado alguna vez en algún reportaje que hemos hecho sobre esto. Se hablará dentro de unos años del movimiento 15M. ¿Cómo va a influir? ¿Qué capacidad va a tener de penetrar en el sistema?
Sí, a ver, yo creo que es muy importante, es algo que apuntaba Domingo, y que yo creo que el movimiento, pero a lo mejor no es el momento de plantearse el movimiento, pero es la relación con los políticos. Pero a lo mejor no es tanto el movimiento quien se lo tiene que plantear, sino los propios políticos. El movimiento va a influir en el sistema, porque culturalmente ya está influyendo. La gente que se acostumbra a salir a protestar por aquello que le están vendiendo, pues se está acostumbrando a hacer una crítica de los medios de comunicación y se está acostumbrando a hacer una crítica de la información que recibe y la está contrastando y está disponiendo de la red, haciendo un uso político de la red, cuando lo normal es hacer otro tipo de usos de la red. Digo lo normal en cuanto habitual. ¿En qué medida va a ser capaz de penetrar en el sistema? En la medida en la que el sistema permita, pero es que, ojo, como el sistema no lo permita, vamos hacia una ruptura, va a haber una distancia cada vez mayor entre la casta política y la ciudadanía. Lo normal es que los partidos vayan incorporando, en la medida en la que tampoco son cosas nada irrazonables que plantea el movimiento, sino muchas son cosas que de hecho es el valor social. Lo que pasa es que luego la práctica social, lo que decía Ernesto, pues es que va por otro lado, va por el presentar políticos pues imputados o acusados, o no importa, porque desde los partidos podemos controlar y hacer lo que nos dé la gana. Lo que está diciendo la gente es que ya no se puede hacer lo que dé la gana, y si quieren hacer lo que les dé la gana, a un coste, ¿no? Entonces, repito, los partidos van a tener que empezar a aceptar, a incluir en sus programas parte de estas demandas. Incluir estas demandas ya significa cambios importantes o cambios en el sistema. Y luego, evidentemente, la ciudadanía, a través de los procesos democráticos formales, refrendará, votará un partido, votará a otro, pero ya ha iniciado un camino. Se le está exigiendo, Ernesto, al movimiento algo que no le pedimos a los partidos políticos. Quiero decir, esta crítica, exactamente qué es lo que queréis. Yo, no sé, me juego algo a que probablemente salimos a la calle y le preguntamos a la gente cuál es el programa del Partido Popular, y a lo mejor la gente tampoco sabe qué es lo que pide el Partido Popular. Yo no sé si por parte de la clase política se está siendo demasiado purista a la hora de exigir al movimiento que concrete cosas. No, yo creo que la clase política está mostrando un rechazo atroz. Es decir, la clase política lo que ha hecho ha sido cerrar filas y decir no nos interesa nada lo que nos vienen contando. Y sí que yo creo que se le está exigiendo lo que no se le exige a nadie. Es decir, se le está exigiendo que aporte soluciones, se le está exigiendo que va a pasar... No, para eso pagamos a una gente. Es que para eso le estamos pagando, para eso estamos pagando nuestros impuestos, estamos pagando a unos señores para darles soluciones. Lo que está haciendo el movimiento es detectar problemas. Están detectando problemas. Mire, la ley electoral no está siendo justa. Mire, no queremos que vaya a mire, no queremos que se rebajen las pensiones. Mire, no queremos tal. Y la clase política no se está enterando. Por eso es que a mí lo que me sorprende mucho de todo este guirigay montado desde el día 15 es que de momento nadie se ha establecido un debate sobre cuál es el fondo del asunto. No, desde luego esa contundencia que tú expresaste al principio de fracaso, una evidencia de un fracaso de las políticas generales, no se ha escuchado por parte de nadie. Claro. Y sí que es cierto que la coincidencia entre la ciudadanía es total y absoluta. Hoy hemos salido a la calle, insisto como siempre que hacemos una encuesta que no tiene valor demoscópico, pero sí que da un poco el tono de lo que se respira entre los ciudadanos. Y los ciudadanos hoy han dicho esto de lo que pasó ayer. Está claro que hemos llegado a unos momentos que la gente está descontenta y bueno. Me parece positivo y que está ayudando y que hacía falta. El paro, la crisis, todo. Claro que hay motivos para indignarse. Bastantes motivos. Hay muchos, muchísimos. Totalmente, lo echaba de menos, sí. Que esa xente tirada aí pidiendo cartos ao lado dos bancos, ¿no? É tan obvio. Todos tenemos razones para estar indignados, todos, excepto la banca, por supuesto. Por lo menos concienciarnos. Está claro que la gente en casa no va a conseguir nada. Bueno, por algo se empieza. Non sei se existirán personas que sean capaces de levar o movimento tan alá. Espero que sí. Es que es la única vía alternativa que hay. Se hablará si hay algún tipo de logro. Ojalá que lo siguiera oyendo. El mensaje ha calado. Que ha tenido suficiente repercusión como para recordarlo, al menos. 30, 20, 10, eso no importa. Lo que importa es que se arregle lo que se está solicitando ahora, vamos. Bueno, coincidencia del 100% entre la gente que estábamos hoy por las calles de A Coruña en este caso, o sea que efectivamente el apoyo ciudadano a lo que está sucediendo es total y absoluto, ¿no? Sí, además es que el movimiento tuvo una estrategia, yo creo que estrategia buscada, interpretada a posteriori. La acampada ya no tiene mucho sentido, la acampada ya está, bueno, debería incluso desaparecer. Está pasando a los barrios, en los barrios hay asambleas, se está llamando a la gente para que cuente sus problemas.
Está llegando a la universidad, hay profesores que están participando y van a dar charlas para informar. Bueno, y cuando se habla de democracia y de otra ley electoral, pues un profesor de la Facultad de Derecho y lo explica. Y un profesor de Economía y explica el sistema fiscal y cómo es la fiscalidad actualmente y esto le está llegando a la ciudadanía. Y la ciudadanía, decía yo antes, fuera de micrófono a Ernesto, poco a poco van a dar soluciones porque de hecho ya lo dan. O sea, leemos lo que aprueba, documentos aprobados por el movimiento, aumento impositivo a las grandes fortunas, eliminación de SICAP, control real y efectivo del fraude fiscal. Es que esto no es... Es uno de los problemas que... Pero es que el problema es que hemos llegado a un punto en el que la gente tiene que salir a la calle para pedir que haya control del fraude fiscal, porque no hay control del fraude fiscal. Claro, pero es fíjate, que no van a dar, es que las soluciones ya están ahí. Simplemente es poner voluntad política de hacerlo, como voluntad política de aumentar democracia. Antes decíamos, o decíais, sí, es que estamos en una democracia, iniciativas ciudadanas. Yo recuerdo la iniciativa ciudadana en el año 2000, la consulta sobre la deuda externa, y en muchas localidades de España hubo una represión brutal por parte de la policía. Eran ONGs y algunas de la Iglesia Católica y otras, y la policía entraba y a reventar las urnas. Y esto pues era una iniciativa y votaron más de 2 millones de personas. Consulta ciudadana popular, 2 millones de personas que se manifestaron. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se ha recogido? No interesó a la casta política el plantear ese tipo de iniciativas que son comunes en otras democracias de nuestro entorno, pero parece que en España no podemos asumir esto porque no estamos preparados. Después de 30 años no estamos preparados. Y a medida que pase el tiempo no se volverá más convencional el movimiento, no es una deriva lógica del paso del tiempo. Es lógica que se vaya institucionalizando, claro, y que vayan apareciendo estructuras. Líderes incluso. Sí, bueno, pero los líderes en un movimiento es una cosa muy laxa, no es una organización. O sea, de hecho aquí está Mada, que forma parte de una organización, pero el movimiento no es Democracia Real. Democracia Real es una organización que está prestando un apoyo importantísimo al movimiento 15M, pero el movimiento 15M es la asamblea de Monte Alto o la de las Conchiñas. Sí. Son un montón es algo laxo, son ciudadanos, grupos que se suman, se restan. Poco a poco pasará, pensamos en el movimiento feminista, se institucionalizará. El hecho de que se institucionalice significará que la calidad del discurso, la capacidad de penetración en el sistema será mucho más fuerte y poco a poco irá consiguiendo cosas. Y entonces el movimiento, con suerte, y bueno, pues es una deriva natural, morirá de éxito porque parte de sus demandas hayan sido recogidas, implementadas, con lo cual deja de tener sentido. Lo comparamos con el movimiento feminista, se podría comparar, voy a hacer mías unas palabras de Roberto Blanco Valdés, que lo comentaba el otro día fuera de micro, se podría comparar con el movimiento ecologista, por ejemplo, que no fue capaz, en el caso de España, muy grande, ¿no? Una pero acabó penetrando en la práctica totalidad de las políticas a derecha e izquierda. Lo que yo decía del movimiento, en principio valdría para casi cualquier movimiento social. El movimiento ecologista tiene un problema muy grande y es el que la percepción del riesgo, la percepción de la calidad, la podemos ver pues cuando hay un Prestige, por ejemplo, que nos enchapapota toda la vida, o cuando tenemos una planta que entonces tenemos mala calidad de medio ambiente, pero en líneas generales hasta nos acostumbramos a eso. Y el movimiento ecologista va más allá y está planteando otra serie de riesgos distintos. Esto es algo inmediato, esto es el no poder pagar la hipoteca, el intentar devolver la hipoteca y que el banco, además de que se quede con las llaves, le tenga que seguir pagando la deuda. Es el enterarte de que si aquí tuviéramos el sistema fiscal griego, se hubieran recaudado no sé cuántos miles de billones de euros más porque los griegos tienen mejor sistema fiscal que en España. Entonces, ¿cómo que es esto? Esto es inmediato. Incluso en el tema de la hipoteca todavía es más grave de lo que dices porque hubo una discordancia en la misma audiencia provincial de Navarra a uno que sí le aceptaban el piso en pago de la deuda y al mes siguiente... Nos vamos a tener que ir a publicidad después, nos quedamos nosotros. Bueno, déjame solamente apuntar un detalle, Fernando. Déjame apuntar solamente una cosa. Y es que un tipo que preside un banco en este país y que gana 5 millones de euros al año en beneficios, nos diga a los demás que hay que recortarnos los sueldos. Eso es el movimiento. Pero solo un detalle del cinismo... Sí, que diga que está encantado con Zapatero. No es eso. No, estás equivocando. Estás equivocando. Es precisamente está encantado con Rajoy. Fíjate tú, el domingo, qué mal. No, es que no es ese, no está la cosa. No, pero solo del cinismo que hay en nuestra clase política. El movimiento del 15M pide listas abiertas, que es una cosa que hemos venido reclamando todos, yo creo que la mayoría de los ciudadanos. Y la señora Aguirre lo lleva al discurso de investidura. La señora Aguirre, ¿qué ha sido? Ministra de un gobierno de la nación, presidenta de una comunidad autónoma. Es decir, y ahora se da cuenta de que las listas abiertas son interesantes. Pero habilidosa fue, ¿eh? No, muy habilidosa. No, es que a Aguirre no se le puede decir que no es habilidosa. Nos vamos a ir a publicidad, pero quería rematar esta primera parte dedicada al 15M con Mada. ¿Cómo afrontáis el futuro, Mada? Nos explicaba José Antonio por dónde cree él que va a circular el movimiento, por dónde crees tú que va a circular. Seguir apuntando cada vez que lo que comentaba él, que cada vez que se haga algo mal vamos a seguir apuntando a esto se está haciendo mal y presionando
cambiando lo que creemos que se tiene que cambiar, que es lamentable que tengamos que venir nosotros a decir lo que hay que cambiar cuando está a la vista de todos, pero no interesa. Pues lo que vamos a seguir es protestando contra lo que se sigue haciendo mal o creemos que es abusivo para la ciudadanía. Bueno, nosotros estaremos aquí para contarlo. Gracias, Mada, gracias José Antonio, gracias por ilustrarnos en este movimiento que, como decíamos, parece que ha venido para quedarse. Unos minutos de publicidad y seguimos con más asuntos del día. Sobre las 10 de la noche seguimos en directo en Vía V y recibimos en esta segunda parte a Francisco Espiñeira, que ha estado muy diligente escuchando en bambalinas. ¿Cómo has visto el debate? Sabes que tengo un sentimiento encontrado con este movimiento, ¿no? Yo creo que en los principios generales todo el mundo estamos de acuerdo. Los principios generales del movimiento, claro. Nunca mejor dicho en este caso, ¿no? Quiero decir, las ideas pues, de que todo el mundo queremos vivir mejor, ganar más dinero, que todo el mundo, la sanidad sea fantástica, el otro tal, que los corruptos no vayan a las listas, como bien insiste Ernesto. Los presuntos corruptos, por favor. No, corruptos y presuntos, los dos, y los imputados y todos los demás, ¿no? Pero yo creo que es un movimiento que es más propio de los mundos de Yuppie que no del mundo real, ¿no? Del siglo XXI, porque estamos viendo que estas herramientas luego, cuando se quieren trasladar de verdad a instrumentos eficaces de control, pues ellos mismos se ponen a debatir sobre cuestiones, o sea, simplemente para levantar la campada de sol, poco menos que hubo que hacer un referéndum, y eso pues en un sistema como el... Complica todo un poco. Claro, es que tú no puedes estar votándolo todo, tiene que haber unas líneas generales, tiene que definirse. Yo comparto lo que tú les preguntabas, de que se les está exigiendo a lo mejor lo que no se les está exigiendo a los partidos políticos, pero ellos son los que se han levantado y dado un paso al frente para protestar. Y a mí, por ejemplo, me parece un disparate que a estas alturas de la película digamos que el enemigo es el euro, ¿no? Quiero decir, habrá cosas que habrá que intentar adaptar, pero que yo creo que uno de los grandes... El pacto del euro, pero claro, es que mira, ellos están también contra la Unión Europea, contra todos los... Por seguir con lo último que dijo Ernesto, en su afán provocador, porque creo que al final intentaré convencerlo. Lo que decía Esperanza Aguirre, vamos a ver, aquí hay que explicar que en el 78, porque sobre todo Fran es muy joven, en el 78 se partió de un sistema nuevo en donde había que, de un principio fundamental, y es el del consenso, y para participar de ese consenso se estableció un sistema de listas cerradas, de representación proporcional, en donde estaban todos de acuerdo y además con unos principios constitucionales, incluido la monarquía, y tú el otro día pusiste un vídeo muy simpático. Pero solo un matiz muy sencillo. Pero ahora, el que ahora, 30 años después, eso, efectivamente la sociedad civil diga, mire, en ese momento lo que nos interesaba era la libertad de voto, la consolidación de algo que estaba... la democracia en sus aspectos formales, pero ahora hemos visto que efectivamente no nos representa un sistema en el que hay una serie de listas con presuntos imputados, corruptos, etcétera, que no atienden a lo que la ciudadanía le demanda durante esos 4 años, porque están simplemente pendientes de agradar al jefe del partido, que es el que los puso, y punto. Yo comparto la última parte de la frase, nada más. Todo lo demás es que hay cosas que son auténticos disparates, porque en España hay ciudades y comunidades autónomas donde la barrera de entrada en los parlamentos autónomos o los consistorios... Eso es la previsión que hay del Consejo de Estado. No, pero hay sitios donde... La reforma constitucional... Perdona, es que no hay que esperar, claro, es que no hay que esperar ninguna reforma constitucional. Es que hay sitios donde ya está aprobado la barrera del 3%. Hay sitios donde ya está funcionando eso. Por ejemplo, Barcelona. Por ejemplo, creo que Andalucía. Hay numerosos sitios donde ya está. Tú y yo, Fran, hablábamos antes del salto que da una persona en la vida 28 años después. Sí. Estábamos hablando de que una persona que está 28 años en un cargo no tiene nada que ver cuando sale con la que llega. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Domingo. Pero claro, precisamente ese argumento, Domingo, es el que yo creo que tenía que haber tenido en cuenta la clase política. Eso se aprueba hace 30 años.
esta sociedad no tiene absolutamente nada que ver con la que tenía, afortunadamente. Mira, y espera un segundo, déjame terminar, no te voy a dejar hablar de esta vez, para que digas que soy un provocador. Pero mira, no te voy a dejar hablar, mira. Entonces, 30 años no tienen nada que ver la España de hoy, afortunadamente, con la España de entonces, ni las necesidades de hoy con las necesidades de entonces. ¿Qué ocurre? Que muy pocos políticos, como dice Fran, se han enterado de que hay que hacer movimientos y que los que tienen el 3% pueden entrar o no pueden entrar. ¿A quién no le interesa bajar la barrera del 3%? Al PSOE, para que no entienda. Bueno, déjame hablar de cosas concretas que están pasando hoy de la Unión Europea y de consecuencias de la Unión Europea, que es Grecia. Parecía que Grecia había solventado sus problemas hace un año, pero nada más lejos de la realidad. Estamos todos pendientes de lo que suceda en el país heleno. Como saben, hay una profunda convulsión social, de alguna manera vinculada también al movimiento 15M, pero también una profunda crisis económica que las autoridades europeas y el Fondo Monetario Internacional no son capaces de resolver. Las horas se han vuelto claves para Grecia, que antes de que acabe junio debe aprobar un exigente plan de recortes, imprescindible para que Europa y el FMI desbloqueen el quinto tramo del rescate, una ayuda de emergencia dotada de 12.000 millones de euros que, de no llegar, podría llevar al país a la bancarrota este mismo verano. Lo más importante son las medidas de austeridad, las reformas económicas y, por supuesto, que Grecia las lleve a cabo. El paquete de ajustes incluye privatizaciones y nuevos impuestos. Es ultranecesario según Bruselas, pero rechazado por los griegos, incluso por algunos miembros del gabinete de Yorgos Papandreou, que mañana se someterá a una moción de confianza. El riesgo de contagio, dice Europa, es alto, aunque España lo niega. Los mercados distinguen perfectamente, saben que estamos haciendo las reformas que nuestro país necesita y que estamos llevando a cabo la consolidación fiscal. Después del fracaso de ayer, los ministros de Finanzas de la Eurozona han acordado volver a reunirse el 3 de julio para decidir si conceder esta ayuda y avanzar las condiciones de un segundo plan de rescate. Pero antes, la conocida como Troika, una comitiva formada por el Banco Central Europeo, el FMI y la Unión Europea, viajará mañana hasta Atenas para comprobar que los ajustes están en marcha. Toda la sensación de que esto ya lo hemos vivido, que estamos viendo una especie de déjà vu, que podríamos situar en hace aproximadamente un año, con esos rumores crecientes sobre la situación de España, el contagio de Grecia a España, etcétera, etcétera. Quiero decir una cosa, que no tenemos esas palabras, pero sí se las quiero contar, que hoy el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Olli Rehn, se ha referido al movimiento 15M, ha dicho exactamente que empiezan a percibirse un hartazgo por las reformas tanto en Atenas como en Madrid, a pesar de lo cual decidió y dijo que estas reformas eran inevitables. En concreto dijo, los tiempos son difíciles, el hartazgo de las reformas es visible en las calles de Atenas, Madrid y en otras partes, y también hay cansancio en algunos de nuestros Estados miembros. Yo no sé si percibís la posibilidad de que se empiece a culpar al movimiento 15M de una cierta capacidad de influir en esos mercados que ven a España con peligro, ¿o no? Yo creo que no, vamos, desde luego. Este mismo malestar que estamos viendo ahora en Grecia o en España, lo hemos visto previamente, por ejemplo, en Islandia, que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en España, ¿no? O con lo que ha ocurrido en Grecia, era un problema completamente diferente. A mí la sensación que yo tengo en lo que ha dicho el hombre del FMI es que tienen que intentar que todo parezca una normalidad, no cabrear a nadie para que no haya mucho lío, y entonces pues también se trata de buscar un poco de darle un poco también, pues de decir, muy bien, tenéis razón, pero al final estas son las medidas que hay que tomar, y son las medidas que hay que tomar porque existe un consenso de que hay que recortar el gasto público, que luego todo eso puede ser más o menos discutible, ¿no? Pero que sí que parece que la época de las vacas gordas se ha acabado, y la duda es, ¿con estas medidas de recorte va a ser suficiente o lo que realmente hay que incentivar otra vez es el gasto público, el consumo y todas estas cosas para intentar reanimar el mercado? Ese es el gran debate. Claro. No, bueno, hay un cierto consenso ya en que los rescates no están funcionando de forma evidente en el caso de Grecia, pero hay otras que dicen que tampoco en Irlanda están funcionando. ¿Qué pasa con Portugal? No, pero solo un apunte, no están funcionando porque no hay nadie que haya dicho la verdad, eso parecen todos... No, y no están funcionando porque la credibilidad de los países tampoco se recupera, la capacidad que tienen ellos de vender deuda a un precio barato es inexistente. Porque cada día aparece una mentira nueva. Y porque esos invisibles mercados siguen interesados en que no funcione, porque lo que quieren es crear una crisis a nivel europeo y a nivel de... Y que fluya el dinero del rescate, claro. Efectivamente, está clarísimo. Fijaos que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que si Grecia no se recupera, se va a contagiar toda Europa y que el problema es un problema europeo. Decía Fernández que esto es lo de hace un año, y es que yo de verdad no quisiera ser
aquí el cenizo del grupo, ¿no? Pero yo es que lo dije entonces, lo sigo diciendo ahora y desgraciadamente a lo mejor lo tenemos que volver a decir. Yo creo que esto se va a repetir periódicamente hasta que se ponga fin definitivamente a esas fuerzas invisibles que todos desconocemos y que las propias autoridades monetarias desconocen. Que merecería un chiste de Gila, ¿no? Oiga, me pone con los mercados. Me pone con, antes de, oiga, me pone con la guerra y tal. Bueno, pues esto me pone con los mercados. Si estuviera Gila haría eso. Yo creo que todo nos apunta a que se haga lo que se haga, al final parece que la solución final va a ser siempre la misma, que va a ser una crisis europea tremenda, tremenda, ya no mundial, sino europea, que va a ser la parte más afectada, con unos países que son los que están más debilitados, entre ellos España, Grecia, Portugal, Italia, que nos va a costar, como digo yo, sangre, sudor y lágrimas el salir. Claro, porque habla Ernesto de Italia. Efectivamente, en los últimos días se habla de forma muy particular de la situación de Italia, con lo cual ya entramos en un territorio más complicado. No, efectivamente la situación, bueno, parte del principio de que en Grecia estaba todo absolutamente falseado, las estadísticas no se correspondían con la realidad, las previsiones presupuestarias, bueno, y lo que no se acepta ahora es un incumplimiento, porque además incluso las previsiones también que se hacían sobre la posibilidad de recuperación pues son infundadas, y eso inevitablemente está afectando también a la bolsa española, a los índices de valoración. Pues si me permite un chascarrillo, a mí lo único que me da esperanza es que de esto todavía no ha hablado Zapatero, o sea que todavía... Zapatero habla un poco menos últimamente. Hablando de Zapatero, vamos a hablar de su sucesor, del que se va a presentar como candidato a las próximas elecciones, que ya saben que es Alfredo Pérez Rubalcaba, y hemos sabido que una persona que ha estado muy próxima en todos estos años al todavía presidente del Gobierno, hablo de Gallego, José Blanco, no participará de forma activa en la coordinación de la campaña electoral, de la próxima campaña electoral, que no sabemos cuándo será, a pesar de que el Gobierno insiste en que agotarán la legislatura. Decía José Blanco, desaparecerá de esa primera línea, se le encomendará el trabajo a Elena Valenciano. Lo confirmaba hoy Marcelino Iglesias. El programa lo va a coordinar Jesús Caldera. La ponente para la conferencia política será Cristina Narbona y Elena Valenciano será la que dirija el comité electoral. Bueno, la desaparición de José Blanco ha sido justificada de una forma un poco sorprendente, diciendo que va a estar muy centrado en la campaña electoral en Lugo, que es donde va a ser cabeza de lista, al parecer, el ministro de Fomento. Yo no sé si hay que entender alguna clave en todo esto. Yo leía, creo que este fin de semana en algún sitio, que José Blanco quedó muy tocado el 22M, que no contaba con que la derrota fuera de la envergadura que resultó ser. Yo creo que esto es una milonga de marca mayor, ¿no? Tres datos muy rápidos. Pepe Blanco está controlando todo el proceso, es el que va a elegir la fecha de las próximas elecciones sí o sí, quiero decir, o sea, porque es todo lo que está transmitiendo a su entorno, y solo se barajan dos escenarios posibles a día de hoy. Luego estas cosas será lo que digan los mercados, que diría Ernesto, pero a día de hoy solo se barajan dos escenarios posibles. El 27 de octubre, si no consiguen aprobar o el consenso es suficiente para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, y la prima de riesgo sigue rozando los 300 de forma permanente, porque es la gran soga al cuello que realmente preocupa en estos momentos en la cúpula socialista, porque la inminencia de un posible rescate con todas las medidas que supondría y todo eso pues sería terrible, y si consiguen sacar los presupuestos y la deuda se tranquiliza, sería el segundo domingo de marzo. O sea, son los dos escenarios que se están barajando. En cuanto a lo de delegar en el tema de la campaña... El segundo domingo de marzo, que coincidiría con las andaluzas, ¿no? Dependerá de las andaluzas, porque tampoco está claro si los andaluces quieren coincidir. Claro. Si quieren coincidir los andaluces con los... O sea, esto más o menos se sabrá en el entorno del próximo mes, más o menos, que será cuando ya se sepa si hay cierta posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PNV o con CiU, porque lo que Rubalcaba no quiere aparecer ya también es, a mayores de los 5 millones de parados, el pufo de la economía y todas estas cosas, no quiere aparecer diciendo que aún encima le ha entregado 200 cosas más a los vascos o a los catalanes, porque le van a crujir. Lo de Pepe Blanco, Elena Valenciano ha sido su más estrecha colaboradora todos estos años. Quiero decir, yo no sé si su segunda, porque muchas veces es una metástasis ya tal que no sabes cuál es cuál, ¿no? Pero la verdad es que es una persona que tiene... Vale, bien, ahora... Y el último muy rápido, el último dato corriendo, que tiene narices que a estas alturas de la película recuperen a 2 muertos de Zapatero, muertos y bien enterrados. La víctima del famoso plan hidrológico nacional, Cristina Narbona,
para más INRI, mujer de Borrell, por si no había bastante, y Caldera, que estaba por ahí en una fundación teniendo unas ideas que cada vez que sacaba una le metían un viaje. Ya lo recuperaron hace la unos energía meses nuclear, como conciliador en el asunto de AENA. Sí, con la energía nuclear. Pero también te voy a dar otro dato también, por si te interesa. Pepe Blanco, como sabe efectivamente mucho de encuestas, y después del varapalo y del tsunami, y lo dijo el alcalde de Lugo, para que no discrepes ya de mí directamente, Ernesto, electoral, la barrida electoral del 22 de mayo, Pepe Blanco también puede ser hábil y decir, muy bien, efectivamente yo lo controlo todo, pero no doy la cara porque el batacazo va a ser monumental y así yo me despego y aparezco en Galicia como, aunque este fin de semana salió un reportaje en donde el AVE en el 2015 no llega ni por asomo, muy bueno en la voz de Galicia, y entonces él efectivamente también, esto lo puedes valorar, ¿no? Es decir, que él efectivamente puede estar de acuerdo, yo no sé si te lo doy por válido, que está de acuerdo, que lo controla, ¿y por qué no aparece él? ¿Por centrarse en Lugo? No, hombre, porque sabe que va a ser un fracaso y no se quiere él conectar a Rubalcaba, y además yo creo que él de escenificar el fin de una época, evidentemente para presentarse después aquí como que él no tenía nada que ver con eso. Ernesto. Yo creo más bien esa última idea que apuntó Frank, que es un tiempo nuevo. Y a pesar de que sea el tiempo nuevo, yo entiendo que el peso que tiene José Blanco y que ha tenido en el Partido Socialista no lo va a perder en su totalidad. Es decir, Elena Valenciano o quien sea va a tenerlo muy presente todo lo que él diga. Y él es una persona que ha ganado elecciones, y ha ganado elecciones impensables. Es cierto que el 22M no hubo un tsunami, yo creo que ahí hubo un terremoto con un volcán y después una tormenta en Fukushima, ¿no? Un agujero negro, casi. Pero que eso no tiene nada que ver con esto. Él ha hecho grandes campañas. Una cosa que decías tú respecto a las recuperaciones de la gente, de los muertos, le llamabas tú, de Zapatero. Él ya tuvo que dar marcha atrás, Zapatero tuvo que dar marcha atrás con muertos, entre comillas, insignes, como por ejemplo Rubalcaba, como el propio Rubalcaba. Es decir, yo no quiero a nadie que pase, que tenga 50 años. Y resulta que después tiene que echar mano de todos los que tenían 50, 52 y 65. Solves, no sé qué. Es que así solo un apunte más rápido en ese sentido. Además, ¿cómo se explica si no? Que sea él el que diga qué día se nombra el comité electoral, qué día se nombra, no sé qué. O sea, es que él está tomando todas las decisiones que atañen a todo el proceso de preparación electoral. Y da un paso atrás porque sabe que va a ser un chaparrón todavía mayor que el del 22 de mayo, y él no tiene nada que ver con este gobierno que es desde 1978 el que peor ha hecho las cosas, económicamente sobre todo, en toda la historia de la democracia española. Hablamos de Rubalcaba y vamos a recordar... Y el AVE hasta el 2015... Yo creo que Elena Valenciano tiene muy difícil superar su frase antológica de la noche electoral de esta va a ser una muy mala noche, muy difícil. Es verdad que la hecho aquí en directo, pero esta mujer ya lo sabe todo, efectivamente. A las 8:05. Hablábamos de Rubalcaba y seguro que recuerdan esta intervención del candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno, una intervención que tenía lugar en el Congreso durante una sesión de control. Una intervención en la que se dijo esto. Me llamó la atención cuando regresé del hospital la de usted. Sí, me llamó la atención porque usted decía que se recupere pronto para ver si viene enseguida a contestar a mis preguntas. Y pensé algo que por otra parte se me olvida, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Si es que es verdad, si es que ¿qué haría usted sin mí los miércoles? ¿De qué hablaría usted? Y sobre todo, señor Gil Lázaro, ¿qué haría usted los miércoles por la noche cuando pasea por esas tertulias de extrema derecha glosando las infamias que ha dicho en esta Cámara? ¿Qué sería de usted sin mí y sin el caso? Es como la canción de Amaral, sin ti no soy nada. Bueno, seguro que recuerdan estas palabras de Pérez Rubalcaba, palabras que lo acompañaron durante varias semanas. Fue recibido incluso en algún mitin jaleando el título de esta canción de Sin ti no soy nada. Hoy ha recibido cumplida contestación el señor Rubalcaba, probablemente por derroteros que él no esperaba. El responsable fue el propio guitarrista del grupo Amaral, Juan Aguirre, que le dijo esto. Cuando tienes la fortuna o cuando ocurre que lo que haces trasciende un poco, tienes que librarte del poder a codazos, porque a veces el poder de una manera te quiere abducir, ¿no? Se quiere hacer la foto contigo, te nombra en el Congreso. A mí personalmente me molesta cuando veo que
que estamos pagando muy bien a una gente que se dedican a hacer peleas de escolares y por el camino te nombran a ti. Mira, tío, lo único que quiero saber, no me toques los huevos, de verdad. O sea, no tengo una forma más fiel de reflejar lo que pienso. No me toques los huevos y dedícate a resolver los problemas y no a hacer chanzas y gracias. Bueno, esta es la respuesta, como decía, de Juan Aguirre, que hoy presentaba disco nuevo con su compañera. Y yo no sé cómo lo vemos, no sé si comentamos una maldad antes, que estoy segura de que es solamente una maldad que tiene que ver con las contrataciones de lo que es muy actuaciones, oportuno, teniendo en cuenta quién gobierna mayoritariamente en España. Es muy oportuno que prácticamente 2 meses después, cuando ya nadie se acuerda ni de lo que había dicho Rubalcaba, ¿no? Pues que te pongas estupendo y digas, es que yo soy muy honrado y tal, ¿no? Curiosamente, pues es un mensaje pues, que tiene... Yo no quiero pensar mal, pero sabes que en esta vida desconfía y acertarás, ¿no? Y evidentemente con los 52 ayuntamientos de capital de provincia, 47 en manos del PP, con todas las comunidades autónomas en manos del PP y con el 90% de los agentes y todos estos intentando buscarse las habichuelas para el verano, pues tampoco parece muy oportuno que aparezcas muy vinculada a Rubalcaba, perdón, cuando parece que es un poco la bestia negra de la derecha. Bueno, a lo mejor a Amaral le molestó, a lo mejor. Pues lo tenía facilísimo. Al día siguiente hace público un comunicado, llama a la agencia F, lo distribuye, hace una rueda de prensa. Y es mucho más sencillo que todo eso. Y usted no puede utilizar esa canción para su campaña electoral. No, pero es que además los títulos de canciones y los títulos de libros, como tú sabes, se pueden utilizar perfectamente en cualquier contexto. Para una cosa y la contraria. Y para una cosa y la contraria. Él lo cita, que por cierto tampoco es ninguna originalidad eso de sin ti no soy nada, que ya lo decíamos de pequeñitos antes de que naciera Amaral. Ya lo decíamos de pequeñitos antes de que tocase Amaral. No, yo creo, además de que suscribo completamente las palabras... Perdón, la mala intención. La teoría malvada de Frank. Pero mira, perdón un momento, yo todavía aumento más. Yo creo que es que le viene muy bien para vender el disco que ha presentado hoy. Él construye un mensaje. Y el mensaje que ha clavado también para intentar un poco con la gente que está en la calle protestando. Claro, por eso su mensaje encaja. Pero bueno, eso pero fíjate que es que ahí enlaza con un público supuestamente objetivo de ellos. El pobre guitarrista de Amaral le pasa como a mí, le cortas cuando va a terminar. Mira, eso que yo de música no tengo ni... Se quejará Juan Aguirre de los segundos que le hemos dado. No, porque tenías que terminar ahí, dice él. Yo no soy de ningún partido, ni de izquierdas ni de derechas. Me siento solo... Esto lo dice todo el mundo. No, bueno, pues lo dijo él en concreto. Dijo una frase muy dura, ¿no? Que en España gobierna el PPOE, que es el partido que se rinde al FMI, a los bancos... Bueno, y entonces quiere decir que era totalmente... Él yo creo que no buscaba ninguna complacencia de nadie, porque lo que dices tú, y son todos... Bueno, y empezó, como ya también era escatológico, y dijo que efectivamente que se sentía muy próximo a todos los acampados de Sol y a ver si de una vez cambiaban el sistema político y que no tenía ninguna adscripción. Pero eso, dicho lo cual, lo que él ha significado ahí, que parece ser que vosotros, vamos, y si sois tan defensores de Rubalcaba, no sé cómo no le llamáis Alfredo, que es lo que pidió él, ya que seguís tan al pie de la además separado, Alfredo. Claro, Alfredo. Pues sus indicaciones, a mí me parece bastante razonable. A mí me tiene es un profesional, presenta su trabajo, no tiene por qué andar. Te van a mandar un disco a ti a casa, ¿no? Te van a mandar un disco. Yo no hago música y tengo muy mal oído musical y no soy... Explícanos una cosa aquí, si me permite, Fernando, un momentito. Yo no estoy para que me preguntes tú. No, pero explícanos una cosa. ¿Por qué interpretas? Es decir, ¿por qué haces interpretaciones que no se corresponden con la realidad? Que lo ha dicho él. No, pero perdona, él no sé lo que ha dicho. Pues si no sabes lo que ha dicho, no hables, porque ha dicho que él no era ni de izquierda ni de derechas. Domingo, tienes el problema de que no dejas terminar las frases a los demás, Domingo. Tienes que dejar terminar las frases porque yo te dejo terminar a ti. ¿Dejas terminar? No, vamos a ver. Has dicho que nosotros dos defendemos a Rubalcaba. ¿De dónde sacaste eso? Pues ahora mismo decís que Rubalcaba lo dijo porque era muy simpático y porque eso... Sí, ¿cómo que no? ¿Por qué le he dicho eso, Domingo? A mí me da la impresión... Tú no estarás en el debate de la televisión valenciana. No estarás ahora mismo en otro debate. Me da la impresión de que no estás en este debate. Yo solo quería hacer, por volver un poco a esto, que de todas formas lo que sí que es cierto que se está produciendo una deserción en la llamada inteligencia socialista, ¿no? Un poco todo el sindicato aquel de la ceja famosa ya... Estos hace tiempo que desertaron, efectivamente. Ya, pero quiero decir, hay mucha gente... Por ejemplo, hace un año era impensable que un grupo musical de la escena indie pues proclamara afín al PP, y ha pasado con Russian Red
que es uno de los grupos pues, que en el circuito indie pues, tiene más tirón y más pegada. Que en la inteligencia del PP es cierto que lo más granado que había era la mujer esta que fue vedette. Norma Duval. Bueno, la que más aportaba. Iglesias. Bueno, hay un asunto que tiene que ver también con lo que está pasando en este país y que afecta de forma específica a un partido concreto, que es Izquierda Unida. Saben que como consecuencia de las decisiones de los militantes adoptadas ayer, finalmente parece, aunque Cayo Lara todavía espera un milagro, que convertirán con su abstención en presidente de Extremadura a José Antonio Monago. Una situación muy complicada para el partido de izquierdas que algunos relacionan con lo que ya sucedió en la época de Aznar. Tras un mes de rumores y especulaciones, finalmente el Partido Popular será quien gobierne en Extremadura. Y lo hará gracias a la abstención de los diputados de Izquierda Unida. Tras casi 4 horas de reunión, el Consejo Político de la formación en Extremadura decidió que los 3 diputados que las urnas otorgaron a la formación de izquierdas se abstengan, dejando vía libre a los populares para gobernar en la comunidad. La decisión ha enfrentado a la militancia extremeña, confrontada desde hace años con el PSOE, con la dirección federal que ya se ha desmarcado de la decisión tomada. La decisión que se ha adoptado en Extremadura es una decisión que se sitúa fuera de la política federal de Izquierda Unida en lo que son sus políticas de fondo estratégicas. Los socialistas aseguran que respetan la decisión y desde el seno del PP extremeño la noticia ha sido recibida con festejos. Con la resolución de Izquierda Unida disponemos de ese voto de confianza en forma de abstención, cosa que quiero agradecer desde el Partido Popular de Extremadura. Este movimiento de Izquierda Unida ha cogido por sorpresa a muchos. Algunos se preguntaban incluso si se trataba de la vuelta de la pinza, aquella urdida entre Julio Anguita y José María Aznar para apartar a Felipe González del poder y que tantos disgustos le deparó a Izquierda Unida. Una pinza que muchos relacionan con la caída en picado desde el punto de vista electoral de Izquierda Unida, que como saben en la actualidad tiene 2 diputados nada más en el Parlamento. Uno. El otro es de Izquierda Unida, efectivamente. Ernesto, ¿tiene algo que ver? No sé si tiene que ver, pero la próxima vez probablemente ya se quede en -3. La preocupación de Cayo Lara probablemente apunte a eso, o sea, claro, está desesperado. Es decir, ahí hay un voto de izquierda que me imagino que tiene poco que ver o prácticamente nada que ver con la derecha que va a gobernar en Extremadura y que sin embargo Izquierda Unida por problemas personales, por enfrentamientos personales, es decir, ahí lo que hay son los líderes de Izquierda Unida que se sienten molestos con el desprecio y que durante muchos años les hacen... El 70% de la militancia. Sí, bueno, bien, pero en Extremadura. Pero quiero decir que ese es un enfrentamiento personal, es un enfrentamiento personal que tiene los líderes de Izquierda Unida con los líderes del Partido Socialista que durante tantos años los desprecian y no les hacen caso. Yo me imagino cuál va a ser el discurso de Cayo Lara a la vuelta de la esquina que están las generales. Es decir, vote usted a la izquierda y le saldrá alguien diciendo para que gobierne la derecha. Claro, me parece que ha sido absolutamente... El PSOE, Fernández Vara ya ha dicho que ni piensa en la posibilidad de una moción de censura, que si se toma esta decisión se toma para toda la legislatura. En una entrevista con Pedro Escobar, que es el líder de Izquierda Unida, que es una catástrofe inevitable. Le pregunta, ¿usted cree que está facilitando el acceso del PP? Y dice, eso es una catástrofe inevitable, a falta de meses para las elecciones. ¿No? Yo discrepo, perdóname Ernesto, esta vez, porque yo creo, se contradice plenamente con lo que estabais diciendo antes con los del 15M. O sea, estamos facilitando que la gente participe, que haya listas abiertas, que la gente pueda elegir, y resulta que cuando vamos y le preguntamos a la militancia, que son a los que van a gobernar, porque al que va a gobernar es a los militantes de Izquierda Unida en Extremadura, no a Cayo Lara. Cayo Lara va a seguir viviendo en el Congreso o cerca del Congreso, en esos ámbitos y tal. Y luego decís un dato, Frank, que esto es un fraude. No, no es un fraude. Sí. No, es que le han vendido otro producto. Es que han vendido otro producto, Fran. Pero es que Cayo Lara y los líderes de Extremadura no lo desmintieron, dijo que nunca la derecha gobernaría con el apoyo de la izquierda. Bueno, hombre, y también dijo Zapatero que iba a hacer 4 millones de empleos en esta legislatura. Yo creo que la posición de Cayo Lara es un fraude. Él lo decía, menuda semana que llevo, la descentralización es bastante considerable, incluso en la estructura federal de Izquierda Unida, porque una de las partes decide por la mayoría lo que afecta a todas las partes federadas, pero es cierto que aquí lo que ha pasado, también conviene precisarlo, simplemente es que se ha permitido gobernar a la lista más votada, en un sistema de representación proporcional, con una serie de... Sí, porque ellos se abstienen simplemente. Y que además el señor Vara justamente
pretendía desmarcarse del zapaterismo o de Zapatero, lo cual no le ha tenido ningún resultado beneficioso electoralmente, y simplemente que Izquierda Unida se abstiene, porque incluso decía, bueno, es una situación de cambio de ciclo y gobierna lo que mayoritariamente ha sucedido en CENE, ha sucedido también en otras... No tiene nada que ver. El bloque nacionalista gallego debería de tomar también buena medida de dejar gobernar la lista más votada, porque donde se ha coligado, como que no, donde se ha coligado con la lista menos votada ha reducido su porcentaje de apoyo. Bueno, ese es su problema, no es el problema nuestro. Es que el caso de Izquierda Unida no tiene nada que ver. Yo creo que estamos olvidando algunos datos que son realmente trascendentes. Primero, que no es un hecho que se pueda circunscribir exclusivamente a Extremadura. Ha ocurrido en Andalucía, ha ocurrido en Castilla-La Mancha, ha ocurrido en algunos sitios de Valencia y ha ocurrido en algunos sitios en Asturias también. Ha pasado en varios sitios más. Segundo, que esta teoría del purismo federal y iba a decir la madre que nos parió a todos, pero tampoco es eso, ¿no? Pero que cuando ha pasado con el lío de Esquerbatúa en el País Vasco, cuando fue el famoso pacto para primero constituir Navá y luego ahora pues apoyando un poco, dando cobertura también al tema de Bildu y todas estas cosas, nunca en ningún caso se montó todo este follón, como pasa con Esquerra Unida Catalana, que tiene grupo, o sea, el diputado funciona autónomamente y no acepta las directrices de Izquierda Unida para votar ni siquiera en el Congreso todos los días. Pues que lo que quiero decir es que es un partido que está acostumbrado a tomar sus decisiones conforme a lo que decía la militancia. Y si le preguntas a la militancia, tienes que acatar lo que dice la militancia. Lo tenemos que dejar, porque además es que quiero despedirme. Lo tenemos que dejar porque quiero despedirnos con el vídeo más importante del día. No hablamos del rescate de Grecia, no hablamos del movimiento 15M, ni siquiera hablamos de Rubalcaba. Hablamos de la nueva campaña de la Comisión Europea. Sensation électrique dans l'instant. Se souvenir d'elle à jamais. Aïe, ça pique. No es un anuncio de colonia de estas marcas que sacan a chicos bien fornidos y esculturales, sino la promoción de la tarjeta sanitaria de la Unión Europea. No sé si os parece que este tipo de marketing es el que necesitamos para mejorar la imagen de España. ¿Dónde está Viviana para protestar por el machismo? Porque crees que la respuesta sería distinta si en lugar del cachondo fuera una cachonda. Por supuesto, estaríamos aquí todos tirándonos de los pelos, qué vergüenza, qué tal. A mí me da igual. No, yo lo que no entiendo muy bien es ¿a qué venía el carnaval? ¿A qué venía la medusa con yo la creo que quería meter al cachondo y quería demás, exactamente igual. Bueno, señores, ese tipo tan guapo que un placer como siempre compartir mesa con todos vosotros. Regresamos mañana a partir de las 10:20, como siempre en directo. Sean felices, les dejo con los titulares del día.